puestos sobre nuestros pies y vamos a leer versículo 3 y 4. Primera de Corintios 15, 3 y 4. ¿Ya tenemos el texto? Primera de Corintios 15, 3 y 4, hermanos. Amén. Vamos a leerlo todos juntos, hermanos, a una sola voz. Dice la palabra del Señor: porque primeramente os he enseñado lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Si yo les preguntara en esta mañana, hermanos, ¿alguien me podría decir quién mató a Jesús? ¿Podrían responder esa pregunta? Si yo les dijera, ¿ustedes saben quién es el culpable de la muerte de Cristo? ¿Podrían responderme? ¿Fue Pilatos? ¿Fueron los judíos? ¿Fue un sistema político, religioso, el poder económico, militar? No lo sé. Existe una corriente, hermanos, en el ala liberal del cristianismo, porque tenemos un ala liberal tristemente dentro del cristianismo. Yo le llamo como la corriente progresista o socialista, que se está colgando de la muerte de Cristo para enseñar algo parecido. Algunos dicen que Jesús en realidad no vino a morir por nosotros, sino que realmente lo mató un sistema religioso, un sistema capitalista, un sistema político que le tenía miedo a la muerte, al mensaje de Cristo. Para estas personas, Jesucristo en realidad no vino a hablar en contra del pecado, ni vino a juzgar, sino que es un Cristo más chido, como dice la chaviza, un Cristo más cool, que no juzga, sino que vino a favor de los oprimidos por el sistema político y religioso de esa época. Vino a ver por los más necesitados, los desfavorecidos, y vino a dar un mensaje de amor y de paz a la humanidad. Este Jesús adaptado, hermanos, es un Jesús que no te condena, que no te juzga, que te acepta tal y como eres, que no juzga tu sexualidad, como dicen estos, y Él solamente viene a hablar de amor y más amor. Ellos todavía se jactan y diciendo, nosotros creemos únicamente en el Jesús de los evangelios. Pero irónicamente, solamente agarran el Jesús de los evangelios que hablan de cosas bonitas. El Jesús de los evangelios que dice, si no crees que yo soy, en vuestros pecados moriréis, como que ese Jesús ya no me gusta porque es un Dios que odia. Entonces, hermanos, ¿cómo podríamos saber por qué murió Jesús y quién mató a Jesús? ¿Qué dicen las Escrituras acerca de la muerte de Cristo? Hoy celebramos la resurrección de Cristo y nos gozamos de saber que Cristo resucitó, pero hay un contexto antes de la resurrección, hay una muerte. Y para poder saber por qué nos debemos gozar en la resurrección, tenemos que también saber cuál fue el propósito de la muerte de Cristo. Jesucristo fue asesinado por una turba enardecida, incitada por los que estaban en el poder político y religioso de esa época, o había un objetivo más allá de ello. ¿Qué dicen los evangelios? ¿Qué dice realmente las Escrituras? Y eso lo vamos a descubrir en esta mañana. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, Padre. Señor, hoy celebramos, Señor, el evento histórico más grande de toda la historia de nuestra eternidad, Señor. Celebramos que tú te levantaste con poder de la tumba, resucitando de entre los muertos, Señor. Venciendo el poder de las tinieblas, Señor. Ciertamente venciendo la opresión, pero la opresión del diablo, del pecado, Señor, y de la muerte. En esta mañana te glorificamos, Señor, porque tú eres el Cristo resucitado, Señor. El que está sentado a la derecha del Padre y el que un día volverá con poder y gloria, Señor. Te rogamos que en esta mañana, Señor, tu nombre sea exaltado y glorificado, que tu palabra sea expuesta, Señor, y que quites todo protagonismo, todo lo que no sea agradable a ti, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor, y permítenos adorarte y aprender más de tu palabra. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Siguiendo la corriente de esta premisa, hermanos, que hoy en día parece ser que cada día tiene más revuelos con el auge de las redes sociales y los medios de comunicación. Este Jesús, hermanos, que pintan es un Jesús mártir, un Jesús víctima de un sistema político, de un sistema opresor, de un sistema que no quería perder su reino, que no quería perder su poder.
Y como no quería perder su poder, fue necesario eliminar a ese Jesús que daba un mensaje en contra de esa clase, en contra de ese poder, en contra de ese sistema. Pero si nosotros aceptamos esta premisa, tendríamos que negar casi toda la Biblia. Tendríamos que negar casi todas las profecías que se hicieron de Jesús siglos antes del que Él naciera. ¿Cómo podemos saber si realmente a Jesús lo asesinó Poncio Pilato y la turba enardecida? O si realmente la muerte de Jesús tenía un propósito. Probablemente muchos cristianos van a decir, yo sé que Jesús tenía un propósito de morir, pero ¿cómo podemos presentar razón de esa esperanza que nosotros tenemos si no sabríamos cómo explicarlo? Por eso es importante ir a las Escrituras, hermanos. En toda la Escritura, hermanos, Jesucristo es el gran tema de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. No es el reino del paraíso de Jehová, como lo dicen los arrianistas o los testigos de Jehová. No es tener un planeta con muchas esposas de recompensa, como enseñan los musulmanes o los mormones. No, el tema central de las Escrituras es Cristo. Desde Génesis, hermanos, insisto, hasta Apocalipsis. Y la muerte de Cristo, hermanos, tenía una razón y ya estaba planeada y premeditada desde el inicio, desde el Edén. Y para ello, hermanos, quiero que vayan a Génesis, capítulo 3 y versículo 15. Y vamos a descubrir si la muerte de Cristo fue planeada en el momento por un sistema político, por el sistema romano, o si realmente ya estaba premeditada cientos de siglos antes. Génesis capítulo 3, versículo 15, hermanos. En esta parte, irónicamente, es la primer profecía mesiánica de lo que el Hijo de Dios tendría que sufrir siglos más tarde. Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. La primera profecía, hermanos, sobre la redención humana a través de un sustituto aparece justo aquí en este texto que acabamos de leer. Adán y Eva, hermanos, no pudieron obedecer a Dios. Sin embargo, Dios mostró un plan de redención a través de la simiente de la mujer. Y esa simiente, hermano, sería herida. La palabra herida, hermano, en el griego es la palabra shuf. Esa palabra significa herir o quebrantar. Misma palabra que Isaías usa en el capítulo 53 cuando dice que Jehová quiso quebrantarlo. Desde Génesis 3:15 ya se estaba viendo el plan de redención para la humanidad y que tenía que haber una muerte. No iba a ser algo planeado al momento, no iba a ser algo planeado por una élite política o religiosa como afirman esta ala herética hasta cierto punto, sino que Dios, desde el momento en que el paraíso fue perdido por Adán, Él ya había premeditado de antemano a un último Adán que iba a restaurar. Pero este último Adán tenía que ser herido primero. La serpiente le iba a herir en el calcañar, pero más tarde esa herida se iba a convertir en la muerte para la serpiente, porque él le aplastaría la cabeza, dice la Escritura. Hermanos, esta profecía la vemos en el libro de Génesis, que fue escrito cientos de años antes. Según los expertos dicen que fue en el año 1445 antes de Cristo cuando se escribió Génesis. Imagínense con cuántos siglos de antelación no se profetizó acerca del quebrantamiento del Hijo de Dios, que tenía que morir como sustituto por la humanidad. Y otra parte, hermanos, que podemos ver en ese mismo libro de Génesis es en Génesis 22:2. Y eso nos lo predicaban el miércoles. Cuando Dios le dice a Abraham: toma a tu hijo, a tu único Isaac, a quien amas, y ofrécelo en holocausto. Me llama la atención cómo Dios le dice a Abraham: toma a tu hijo, a tu único hijo, a quien amas. ¿No le suena como familiar esa frase? Toma a tu único hijo, a quien tú amas. Juan 3:16, hermanos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su hijo unigénito, o a su único hijo. El amor tan grande que Dios tuvo lo estaba
como una analogía en Abraham de una sombra de lo que iba a suceder siglos más tarde con el Hijo de Dios. Dios prácticamente le estaba diciendo a Abraham, eso que yo te pedí más adelante lo voy a hacer con mi único hijo, con Cristo el Señor. Por eso Abraham, hermanos, Abraham no preguntó, no cuestionó nada y él entregó a su hijo. Dice Hebreos que Abraham confió en el Señor porque él sabía que podía resucitar a los muertos. Entonces aquí, hermanos, encontramos otra profecía u otra analogía de la muerte de Cristo que sucedería en el futuro a partir de Génesis. Y es importante, hermanos, que sepamos esto porque hoy en día hay muchas corrientes que se están infiltrando dentro de la iglesia. Y si nosotros no conocemos acerca de la muerte de Cristo, mire, muchas veces actuamos como religiosos que cada año venimos al servicio de resurrección, cantamos himnos acorde a la época y escuchamos predicaciones, pero no meditamos en lo que realmente hay detrás de todo lo que cantamos, de todo lo que se nos predica. La muerte de Cristo no fue porque Dios tenía un relleno más o Dios no tenía nada mejor que hacer. Mire, Dios es tan soberano, hermanos, que cuando Adán y Eva pecaron, Él pudo haberlos eliminado y haber creado un nuevo hombre y una nueva mujer. Y se acabó. Fin del problema. Pero Dios es tan misericordioso, es tan amoroso, que Él decidió darles como una oportunidad a esa generación que acababa de romper su relación con Dios y obró el plan de salvación y de redención para que siglo más tarde usted y yo pudiéramos disfrutar del acceso al Padre a través de Cristo. Pero hermanos, esa ira, ese pecado clamaba y exigía justicia. Y ni haciendo méritos, ni reencarnando 700 veces, como dirían algunas personas, podrían jamás aplacar la ira de Dios, podrían jamás satisfacer la justicia de Dios. Solo había uno, hermanos. Y cuando Abraham, hermanos, va a sacrificar a Isaac, Isaac le pregunta, papá, ¿dónde está el cordero? No lo veo. Y proféticamente Abraham le dice, sin él saberlo, Dios proveerá un cordero para el holocausto. Y cuando estaba a punto de clavar el cuchillo, Jehová le dice a Abraham, detente, no le hagas daño al muchacho. Y Abraham voltea, hermanos, y de repente vio un carnero enredado en una zarza, hermanos. Dios proveyó ese cordero sacrificial que tomó el lugar de Isaac. Isaac iba a ser sacrificado, Dios provee un cordero sustituto y en lugar de Isaac, el cordero fue sacrificado. La muerte sustitutoria que usted y yo merecíamos tener, la ocupó Cristo en la cruz del Calvario. Y fue premeditada desde el principio de la humanidad, desde el Edén, más bien desde mucho antes del Edén. Entonces, hermanos, como podemos ver, aquí hay un conflicto entre decir que Jesucristo fue asesinado por una élite o un sistema político cuando las Escrituras desde Génesis nos gritan que ya estaba en el plan eterno de Dios, que el Hijo de Dios tenía que ser quebrantado, que el Hijo de Dios tenía que ser sacrificado por amor a la humanidad, en sustitución de nosotros, hermanos. Ahora bien, hay muchas profecías en el Antiguo Testamento que ponen a Cristo y su muerte. Si bien es muy conocido que en Navidad vemos que Miqueas habla en dónde habría de nacer el Salvador, que los ángeles hablan, que Isaías habla que iba a nacer de una virgen, pero muchas personas no saben que también la muerte de Cristo detalladamente fue profetizada desde la antigüedad. Jesús y los salmos, hermanos. En los salmos vemos muchas profecías que anuncian el sufrimiento del Mesías prometido. Muchos, como en el caso de Isaías, detallan de manera, con lujo de detalle, válgame la redundancia, que describen cómo sería su muerte. Y en ninguna de estas profecías, hermanos, hablan que sería asesinado por un sistema político y religioso. Y con esto, hermanos, no quiero decir que los romanos y los judíos están exentos de culpa. Claro que no, pero hermanos, humanamente hablando vemos una turba enardecida gritando crucifícale, crucifícale, instado por los judíos y al mismo tiempo por los romanos. Humanamente hablando, ellos lo entregaron, pero ellos no actuaban por sí solos, hermanos, y aunque se escucha, no sé, como fuerte, esta gente no sabía que era Dios quien estaba detrás de la muerte de Cristo. Sí, hermanos, Dios estaba ordenando la muerte de su Hijo. Dios estaba ordenando la muerte de Cristo
Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito. Por amor al mundo. Dice la Escritura, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, hermanos. Cristo estaba detrás de la muerte Dios el Padre estaba detrás de la muerte de Cristo. Y eso lo vemos en Salmos 2, 1 al 3, hermanos. Vaya a Salmos, capítulo 2. Salmos capítulo 2, versículos 1 al 3. Y dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Ese salmo, hermanos, se está refiriendo al Hijo de Dios que sería, hermanos, sacrificado siglos más tarde. Y ese mismo salmo, hermanos, es mencionado en el libro de los Hechos. Vaya a Hechos, capítulo 4, hermanos. Cuando la iglesia empezó a ser perseguida, hermanos, y los apóstoles empiezan a orar, me llama mucho la atención cómo ellos citan ese salmo, pero agregan algo muy interesante, hermanos. Hechos, capítulo 4, versículos 24 al 28. Dice, y ellos habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Fíjese, aquí el apóstol Pedro no está exentando a Roma y a Israel de la muerte de Cristo. Sin embargo, más adelante dice la razón del por qué Roma, Poncio Pilato y el pueblo judío entregó a Cristo. Versículo 28, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Dios en la eternidad había determinado que Jesucristo iba a padecer en manos de Poncio Pilato, en manos del pueblo judío. Incluso la profecía, me parece que de Isaías, que dice, habla este pueblo y que no escuchen, que cierren sus oídos y sus ojos, no creerían al mensaje. El profeta Isaías, cuando predice el nacimiento del Mesías, dice, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿Y sobre quién se ha levantado la raíz de Isaí? Porque el Señor sabía, hermanos, que el pueblo judío no iba a aceptar al Mesías y todo lo contrario, le iba a matar. Sin embargo, ellos estaban actuando de acuerdo al decreto eterno de Dios, que ya había determinado con antelación, según el versículo 28 de Hechos. Entonces, hermanos, como podemos ver hasta aquí, hermanos, no fue algo planeado por intereses, bueno, sí fue planeado por intereses políticos, pero no en el sentido que dicen estos muchachos o esta corriente, que el sistema mató a Cristo como si hubiese sido un Luis Donaldo Colosio, que se oponía a los intereses de ciertos políticos y lo mandaron a eliminar y hasta ahí quedó. Sabemos que la muerte de Cristo iba más allá de intereses políticos, incluso de intereses religiosos. Dios estaba actuando en esa muerte. En el Salmos 22, 16, hermanos, al 18, nos vuelve a dar una profecía de lo que el Hijo de Dios padecería, hermanos. Vaya a Salmos 22, 16, 18. Salmos 22, 16 dice, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrillas de maligno, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron sobre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Fíjese lo que el Salmo está aquí detallando, hermanos. Esa profecía, hermanos, se cumplió en Mateo 27, 35. Cuando usted va a Mateo 27, 35, la Biblia dice que los romanos se repartieron entre sí sus vestidos, echaron suertes para ver quién se quedaba con qué prenda. Y los que ganaron se quedaron con los vestidos de Jesús. Ahí se estaba cumpliendo esta profecía del Salmo 22. Cuando dice, horadaron mis manos y mis pies, está haciendo alusión a la cruz del Calvario, a los clavos que atravesaron esas manos,
Esas manos preciosas, como decía el especial que cantaba el coro hace rato. El Señor desde antemano, hermanos, preparó ese cordero, hermanos, para pagar el sufrimiento que usted y yo debíamos haber sufrido, hermanos. Y ahora muy interesante, hermanos, que vamos a ver más adelante, es que aún así, hermanos, Jesucristo más adelante nos va a aclarar quién realmente lo mató. Ahorita estamos viendo, hermanos, que Dios preparó todo de antemano, pero Jesús de su propia boca nos aclara, hermanos, como en esas películas de misterio donde no sabemos quién es el asesino, Él mismo nos relata quién lo mató y lo vamos a descubrir más adelante. Hermanos, las escrituras nos revelan todo de manera detallada lo que Dios estaba haciendo con la humanidad. Dios, hermanos, le dolió que el ser humano no le quisiera obedecer y decidió entregar a su propio Hijo en favor de nosotros. Y aún así, hermanos, muchos de nosotros lo seguimos rechazando hoy en día. Muchos de nosotros nos fastidia todo lo que tenga que ver con Cristo. Y lo vemos más como una religión, despreciando la cruz que Jesús cargó, hermanos. La muerte de Cristo tuvo un impacto en la persona de Cristo que ni nosotros todos juntos aguantaríamos, yo creo. Y no sé si se acuerdan, pero ya anteriormente se ha dicho, la muerte de Cristo fue una muerte tan cruel, tan espantosa, tan terrorífica, que Mel Gibson se quedó corto a cómo lo describió en su película. La escritura dice, hermanos, que cuando a Jesús lo estaban latigando, literalmente le arrancaban pedazos de carne de su espalda, que probablemente se le miraban los huesos y los nervios de las espaldas. Y a eso agréguele que le pusieron un manto de púrpura, y la púrpura le picaba las heridas. O sea, tan solo, hermanos, cuando nosotros nos cortamos y nos cae jabón o limón, nos ponemos a bailar la sandunga, como dicen por ahí, del dolor o del ardor. Imagínese a Cristo, hermano, con su carne despedazada, los huesos casi todo abierto y con una púrpura, hermanos, que le estaría carcomiendo su carne. Recordemos que Jesucristo es Dios, pero era también cierto hombre, y el sufrimiento de Cristo era totalmente en su carne. Él padeció el dolor, hermanos. Lo que Él sacó de su mente, de su cabeza, las gotas de sangre, es un estrés traumático que dicen los médicos que es alguien que pasa por un estrés espantoso. Todo eso tuvo que sufrir Jesús por usted y por mí. Ese sufrimiento nos iba a tocar a usted y a mí, hermanos. Pero Jesús decidió ir a la cruz en nuestro lugar. Salmos 34:20, hermanos, profetiza sobre los huesos de Jesús. Y este pasaje, hermanos, se cumplió en la cruz del Calvario en Juan 19:32. No lo vamos a leer por tiempo, pero se los voy a explicar a grandes rasgos. El Salmo 34:20 hace referencia a que a Jesús no le quebrarían los huesos. Otra profecía más que hablaba de una muerte ya premeditada por el consejo eterno de Dios desde antes de la fundación del mundo. En la época de los romanos, hermanos, en la época de Jesús, cuando crucificaban a los ladrones, a los bandidos, hermanos, les quebraban las piernas. Cuando la persona que estaba sobre la cruz, esta persona tenía que empujarse con los pies, hermanos, para que el aire le llegara a los pulmones y no morir asfixiado. Y muchos romanos, hermanos, lo que hacían es que iban y para que se muriera más rápido, le quebraban los huesos de las rodillas para que todos los tendones se desguanzaran y ellos ya no pudieran sostenerse sobre sus puntillas y morir más rápido. Algunos otros dicen que era para que no se escaparan, pero la teoría más probable es esta que les acabo de decir. Sin embargo, la escritura, hermanos, en el Salmo 34:20 profetiza que a él no le iban a quebrar los huesos. Y si usted va a Juan 19:32 al 33, puede ver que los soldados, cuando andaban quebrándole los huesos a los ladrones que estaban al lado de Jesús, fueron con Jesús y ya no fue necesario quebrarle ningún hueso porque Jesús ya había muerto. Pero dice la Biblia que llega un soldado y agarra una lanza y le traspasa su costado donde sale agua y sangre.
Esa era una prueba médica, hermanos, de que Jesús estaba muerto. El agua y la sangre, hermanos, se separa cuando la persona está muerta. La sangre se coagula y el suero de la sangre sale por otro lado, según los médicos. Y la escritura dice, hermanos, que él fue traspasado, pero ese soldado, sin saberlo, también estaba cumpliendo una profecía del profeta Ezequiel. Y mirarán a mí, a quien traspasaron. Todas las profecías acerca de la muerte de Cristo ya estaban planeadas miles de años antes, siquiera que Jesús naciera. Y aquí nos estaríamos toda la mañana, hermanos, viendo cada profecía que se planeó cuidadosamente por el eterno decreto de Dios sobre quién lo iba a vender por 30 monedas de plata. En Zacarías 11 al 14 usted lo puede encontrar. Y el cumplimiento se da en Mateo 26, 14 al 15. Su costado traspasado viene en Zacarías 12:10. Daniel y las 70 semanas, hermanos, en el Daniel 9, 24, 26, Daniel empieza a hablar de unas semanas proféticamente y ahí dice literalmente, y el Mesías le será quitada la vida. Y vamos, a eso sí lo vamos a leer, hermanos. Vamos a Daniel capítulo 9. Y aquí Daniel, hermanos, está profetizando lo que pasaría con el Mesías. Daniel capítulo 9, versículos 24, al 26. Y dice de la siguiente manera: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra rudarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Aquí Daniel está hablando de varias profecías. No voy a mencionarlas ahorita, pero está hablando de la destrucción de Jerusalén, de la invasión de Tito el Grande, pero aquí hace énfasis en que el Mesías perdería la vida, le sería quitada la vida para acabar con la prevaricación y poner fin al pecado. Y a eso vino Cristo, hermanos. Cristo vino a poner fin al poder del pecado y de la muerte, al reinado de las tinieblas, a lo que realmente nos oprime, hermanos. Muchos dicen, es que el gobierno nos oprime, el sistema capitalista nos oprime, esto y el otro. No, hermanos, quien nos está oprimiendo realmente es el pecado. Hermanos, en el mundo, hermanos, no hay medias tintas. O eres esclavo de Cristo o eres esclavo de tu propia maldad y de tu pecado. Pero no hay nadie verdaderamente libre. Nosotros fuimos llamados a ser esclavos por amor, hermanos, y gozosos somos esclavos de Cristo, porque Él pagó un alto precio, hermanos, que fue determinado, como dice el profeta Daniel. Y qué decir, hermanos, del gran profeta mesiánico Isaías, capítulo 53, yo creo que muchos no lo sabemos de memoria. Isaías va detallando paso a paso lo que pasaría con el Hijo de Dios siglo más tarde. Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz cayó sobre él, como oveja fue llevado, como cordero fue llevado al matadero, delante de sus trasquiladores no abrió su boca, Jehová quiso quebrantarlo, dice la escritura. Y cuando leo Isaías 53 siento una gran vergüenza, hermanos, de saber lo que el Hijo de Dios hizo por mí. Y a veces, hermanos, somos tan ingratos que no somos capaces de apreciar el alto precio que Cristo pagó por nosotros. Después, en el Nuevo Testamento, andando Jesús aquí en la tierra, hermanos, Jesús también empieza a hablar de su muerte. Y en el Nuevo Testamento lo anuncia 4 veces. No vamos a ir por tiempo, hermanos, porque tenemos cena del Señor, pero sí, apunte, hermano, apunte y llegue a estudiar a su casa. El primer anuncio, hermanos, que Jesús da sobre su muerte lo da en Mateo 16, 21. Si me lo pueden poner ahí rápidamente en la pantalla, hermano, y ahí lo puede usted leer.
Mateo 16, 21 habla, hermanos, dice que desde entonces, desde esa época, Jesús empezó a declarar a sus discípulos que Él tendría que morir. Aproximadamente es probable que Jesús hizo su primer anuncio entre 2 o 3 años antes de que eso sucediera. Jesús sabía que Él iba a morir, pero Él sabía que iba a morir no porque los romanos lo iban a secuestrar y a matar por miedo, o que los judíos. Sabía que los judíos no lo querían, pero se estaba cumpliendo una profecía, hermanos. Usted esa profecía la puede encontrar en Romanos capítulo 10 al 11 y viene explicando el por qué el pueblo judío no quiso a Cristo. ¿Y sabe por qué el pueblo judío no quiso a Cristo, hermano? ¿Han ustedes leído? Me parece que en Romanos capítulo 11 habla del gran olivo. El olivo original, el olivo verdadero. Y nosotros, olivos silvestres, fuimos injertados en ese olivo. Dice la escritura que algunas ramas fueron desgajadas para que nosotros, olivos silvestres, fuéramos insertados en ese gran olivo. Por eso mucha gente, hermanos, del pueblo judío rechazó a Cristo, pero la misma escritura dice que eso fue también premeditado para que, dice la Biblia, el pueblo que no era pueblo, ahora sería pueblo. Dice la escritura, ustedes que estaban lejos en Efesios, ahora habéis sido cercanos por la sangre de Cristo. Ese era uno de los propósitos por lo que Cristo iba a venir a morir por usted y por mí. Por eso el pueblo judío no quiso aceptarlo. Juan capítulo 1 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a ellos le fue el derecho de ser llamados hijos de Dios. Gracias a Dios por la muerte de Cristo, hermanos. El segundo anuncio lo vemos en Mateo 17, 22, donde Cristo vuelve a anunciar su muerte y su resurrección. El tercer anuncio lo encontramos en Mateo 20, 17, 19 y el cuarto anuncio en Juan 12, 27 al 33. La premisa, hermano, que Jesús fue asesinado únicamente por intereses religiosos o políticos, parece atractiva, hermanos. Es muy socialista, es un Cristo socialista. Hacer el bien a los demás, ver por los desfavorecidos. De hecho, tengo un conocido que subió a un Jesús con la hoz socialista. Y hasta dice, este Jesús sí es cool. Este Jesús sí está a favor de las prostitutas, de los necesitados, de los homosexuales, y no los juzga. Y dice que la Biblia es un libro de odio. Pero obviamente, hermanos, sabemos que a ellos no les conviene aceptar el Cristo revelado en las Escrituras porque se derrumba, hermanos, todo su argumento. Pero Cristo, hermanos, no vino, hermanos, a tolerar el pecado. Él vino a morir por ese pecado. Si ciertamente la prostituta, hermanos, no la condenó. Pero ¿qué le dijo al final, hermanos? ¿Dónde están los que te condenan? No, pues ya, ni yo te condeno. ¿Pero qué? Pero vete y no peques más. Jesucristo, hermano, no rechaza a ningún pecador que viene a Él porque su muerte, su sacrificio en la cruz fue para todo el mundo, hermanos. Y cualquiera que viene y dice el Señor, yo no le echo fuera. No importa si eres homosexual, lesbiana, musulmán, judío, ladrón, lo que tú quieras que sea, o el más bueno del mundo. Si tú vienes a Él en fe, Jesucristo te acepta. Sin embargo, Él no te deja como está. Su sangre, dice la palabra de Dios, nos limpia de todo pecado, nos cambia y nos transforma y nos da una vida nueva. Porque eso es lo que provocó la muerte de Cristo en la cruz, hermanos. Con su muerte nos dio vida. Dice Efesios que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero que Dios nos otorgó vida a través de la muerte de Cristo. Y ahora, hermanos, volviendo al tema, hermanos, ¿por qué murió Jesús? Y creo que eso sí todos lo sabemos. En Mateo 1:21 le dicen le dicen a José cuál sería el propósito de Jesús. Cuando José quería dejar a María, porque pensaba que María le había puesto el cuerno, porque estaba embarazada, Dios se le revela en sueños a José y le dice, no temas de recibir a María tu mujer, por lo que está en su vientre. Espíritu Santo es, y les pondrá su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ese era el propósito de la muerte de Cristo, hermanos. Morir por los pecados de su pueblo, del mundo. No era por venir. Jesús realmente, sí es cierto, vio a los más necesitados, vio a los desfavorecidos, pero no solamente a los favorecidos, también vio a los ricos. Pero su corazón
arraigado en las riquezas, no quisieron escuchar el mensaje del evangelio. Pero más adelante vemos gente de todos los ámbitos sociales, hermanos, creyendo en Cristo como su Salvador. La Biblia dice que en la primera iglesia cristiana, mujeres griegas nobles, no pocas. Cuando habla de mujeres nobles, hermano, no estaba hablando de mujeres buenas de corazón, sino de la nobleza, de un estatus social alto en aquella época. Cuando Simeón ve en el templo a Jesús en Lucas 2:34, profetiza también sobre lo que le iba a pasar al niño que tenía en brazos. Dice, aquí estás puesto para caída y levantamiento de muchos. Una espada traspasará tu corazón, le dijo María. María no entendió en ese momento, pero estaba profetizando lo que pasaría con Jesucristo más adelante en la cruz del Calvario. Y entonces, hermanos, volvamos a la pregunta inicial. ¿Quién mató a Jesús? ¿Fue el Imperio Romano? ¿Fueron los judíos? ¿Fuimos nosotros? Pues la Biblia dice que nosotros somos culpables de su muerte. Nosotros lo asesinamos. Sin embargo, hermanos, la Escritura dice algo muy interesante. Vaya a Hechos capítulo 2. Ya vamos a terminar, hermanos, no se me desespere. Hechos capítulo 2, versículos 22. El apóstol Pedro aquí está predicando y dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre ustedes por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Por consejo anticipado y conocimiento de Dios, Jesucristo fue aprendido por ese ramillete de ladrones, hermanos, de bandidos. La Biblia, hermanos, en ningún momento exenta al poder de Roma, al poder judío, pero sí nos hace entender, hermanos, que ninguno de ellos hubiese actuado en contra de Cristo, a no ser porque Dios ya así lo había decretado por determinado consejo. Pero algo más que me encanta, hermano, es lo que Jesús dijo en Juan 10, 17 al 18. Y aquí Cristo nos está diciendo quién lo mató en realidad. Vaya Juan 10, 17 al 18, hermanos. Y esto que Jesús dice derrumba todo el argumento que dicen acerca que Jesús fue asesinado por una élite política y religiosa. Todo ese argumento, hermano, falaz, se derrumba con lo que Jesús dijo cuando nos aclara quién realmente lo mató. Juan 10, 17 dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Todo, hermano, estaba en el decreto de Dios. Por determinado consejo, Cristo tendría que sufrir el escarnio por amor de nosotros. Sin embargo, Jesús aclara y dice, a mí nadie me quita la vida. Yo la pongo voluntariamente en rescate por muchos. Por eso Jesús dice más antes, no hay mayor amor que que aquel que pone la vida por sus amigos. Jesús voluntariamente, hermanos, se ofreció para ir a la cruz. Jesús voluntariamente decidió poner su vida en favor de muchos. Y si usted va a Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8, el apóstol Pablo menciona la famosa kenosis de Cristo. Cuando Cristo, a pesar de ser Dios, se vació de sí mismo. Dice la palabra, porque Cristo, aunque era Dios, no se aferró a ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo, hermanos, voluntariamente dejó que lo mataran, por así decirlo. Porque él sabía, hermanos, que solamente de esa manera la santa ira de Dios iba a ser satisfecha. Porque él sabía que él
poniendo su vida voluntariamente, usted y yo seríamos librados de ese camino hacia el infierno eterno. Solamente así, hermano, usted y yo seríamos librados de las prisiones de oscuridad en las que usted y yo nos encontrábamos sin Cristo. Cristo, hermanos, ofreció voluntariamente su vida. Él, hermanos, decidió morir como el peor de los criminales, hermanos. La Biblia dice que en aquel tiempo se decía que cualquiera que fuera colgado en un madero era maldito. Jesús se hizo maldición por usted y por mí. Pero muchas veces, hermanos, nosotros no apreciamos ese sacrificio tan grande que Jesús voluntariamente hizo. Que aunque estaba en el eterno acuerdo de Dios, en el decreto de Dios, cuando Isaías dice en la Biblia que ve el trono de Dios y que alguien pregunta, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Jesús dijo, heme aquí, envíame a mí, yo iré. Jesús, hermanos, decidió dejar su trono de gloria, su íntima comunión con el Padre, que desde la eternidad, en la Santísima Trinidad, ya coexistían y habitaban. Decidió desprenderse de esa gloriosa comunión para venir a nacer como un hombre. Dice la Escritura, como varón nacido de mujer y nacido bajo la ley. Fue vituperado, fue escupido, fue latigado, le pusieron una corona de espinas. Sin embargo, aún estando, hermanos, en los momentos de agonía, dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y le dice al ladrón que le dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Qué gracia más grande, hermano! El ladrón no tuvo que hacer nada. Jesús no le dijo al ladrón, mira, primero tienes que hacer la oración de fe, tienes que ir con un pastor que te bautice en agua, en el nombre de tal, y luego vienes. No, porque eso se llama gracia. La muerte de Cristo, hermano, estaba mostrando el favor y la gracia de Dios, que a través de ese sacrificio usted y yo seríamos declarados inocentes a pesar de ser culpables. Romano dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Él fue el medio, hermanos, que Dios proveyó para reconciliarnos con nosotros mismos, consigo mismo, hermanos. Y todo esto, hermano, era por amor. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Y qué haremos nosotros con Jesús hoy, hermanos? Seguiremos siendo de esa turba enardecida que gritaba, crucifícale, crucifícale, liberen a Barrabás y a este Jesús crucifícale. ¿O seremos como ese ladrón que reconoció su condición de ladrón, que reconoció que en ese momento él estaba perdido y no tenía más a quien acudir? Y vio al Señor, le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. El ladrón con esas palabras implícitamente estaba diciendo, Señor, yo sé quién soy y sé quién eres tú. Yo sé que merezco estar en este lugar, tú no. Pero por favor acuérdate de mí, por favor ten misericordia. Y el Señor derramó su gracia sobre él al prometerle la vida eterna. Y no tuvo que hacer nada, hermanos. Porque la salvación es por fe y por gracia. Jesús, hermano, no fue un muerto más asesinado por la élite política, un mártir que ahí quedó asesinado por los intereses egoístas de una corriente religiosa o política. Él no fue un muerto más, hermano. ¿Sabe por qué? Porque después de 3 días Jesucristo se levantó victorioso. Él venció a la muerte, Él venció a la opresión de Satanás. Ahí cuando Él dijo, consumado es, y al 3er día resucitó, le estaba aplastando la cabeza a Satanás y estaba conquistando la muerte, como dice 1 Corintios 15. Se vierte la pregunta, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? No más muerte, hermanos, y no hablo de la muerte física. Jesús nos estaba librando de la condenación eterna. Por eso, hermanos, todos los que mueren en Cristo son santos. Dice Apocalipsis, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Saben por qué dice eso? Dice, porque la muerte segunda no tiene ningún poder sobre ellos. Porque esa muerte segunda, hermanos, Jesús la derrotó en la cruz del Calvario. Usted y yo vamos a morir físicamente, pero ¿sabe qué dice Jesús? Que en que cree en el Hijo tiene la vida
y que aunque muera, vivirá. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí no morirá jamás. Pero eso, hermanos, esa eterna bendición costó un precio muy alto, hermanos. La muerte de Cristo en una cruz del Calvario. ¿Qué vamos a hacer con Jesús hoy, hermanos? ¿Vamos a seguir así, siendo unos religiosos más del montón, que solamente se conmueve con la muerte de Cristo en Semana Santa, como mi abuelita cuando veía la pasión de Cristo a grito abierto y llora y ay, pobrecito el Señor, y ya después se le olvidaba? ¿O vamos realmente a ser como ese ladrón que dice, Señor, yo soy un miserable ladrón que merece estar en esa cruz? Yo reconozco que merezco ese sufrimiento que tú sufriste por mí. Ten misericordia de mí. Creo, hermanos, que hoy es el día de apreciar realmente la muerte de Cristo, de no menospreciarla. Hemos pisoteado la cruz de Cristo con nuestras actitudes, hemos menospreciado la gracia de Cristo con nuestra vida y nuestros actos. Hermanos, es el tiempo de realmente cambiar si realmente apreciamos la muerte de Cristo. Y demostrar que la muerte de Cristo, hermano, no fue una muerte cualquiera, no fue una muerte premeditada humanamente, sino Dios la premeditó por amor y por usted, para mí. Jesús, hermanos, hoy en día está sentado en el trono de Dios y está, hermanos, preparando. Miren, hermanos, la gracia de Dios es tan grande que, hermanos, no solamente fue la cruz y dijo, bueno, ya morí, ya derramé mi sangre y se ven. No. Él dijo, no los dejaré huérfanos. Dijo, yo me voy, pero no los dejaré huérfanos. Vendré a ustedes a través del Espíritu Santo. Nos dio el Espíritu Santo, hermanos. Y no solamente eso, Él dijo, yo me voy, pero no me voy a sentar nada más. ¿Sabe qué fue? Dijo, voy a preparar morada para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén. ¡Qué gracia más grande, hermano! Mire, hermano, usted y yo no merecemos nada del Señor. No fue suficiente su muerte, no fue suficiente su sangre para Dios, que no solamente eso, nos dio vida eterna y Él quiere que nosotros estemos con Él en las eternas mansiones celestiales. ¿Qué más queremos, hermanos? Y ahí las bendiciones que nos da cada día, nos provee un trabajo, nos provee salud, nos provee una iglesia, nos provee una comunidad, nos dejó su palabra escrita. ¿Qué más queremos para entender la gracia de Cristo, hermanos? ¿Queremos seguir viendo a Cristo crucificado todos los días para poder conmovernos? Cristo vive y reina para siempre, hermanos, y un día Él regresará, dice la palabra del Señor. Y el apóstol Pablo, hermanos, con esto cierro, dice, examínense para ver si están en la fe. Examinemos nuestra vida, hermanos. Realmente no somos perfectos, yo sé que no somos perfectos, sabemos que vamos a cometer errores, que vamos a fallar a Dios, pero hermanos, como dicen por ahí, las ovejas se pueden manchar, pero solamente a los cerdos les gusta el revolcarse en el lodo. Si usted es oveja, hermanos, venga a la gracia y llénese de la gracia de Cristo. Contemple ese gran misterio de la cruz. Contemple esa gracia a Cristo crucificado y a Cristo resucitado, y dé gracias a Dios por la muerte de Cristo. Y pídale al Señor que le ayude a no pisotear esa gracia. Si ya la ha pisoteado, porque todos en algún momento lo hicimos o lo hemos hecho, pídale perdón al Señor por pisotear esa gracia y por no apreciar lo que realmente costó el precio al Hijo de Dios. No sé cuál sea la batalla que usted esté luchando en este momento, no sé cuál sea el pecado que no le está dejando vivir, pero hay gracia en la cruz. Todos tenemos luchas, hermanos, todos tenemos debilidades, pero para esto vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Puestos sobre nuestros pies, vamos a orar, hermanos.